todos, hoy voy a preparar unos deliciosos amaretti tiernos, unas pastas de almendras sencillísimas de hacer y realmente riquísimas. Muchos de vosotros conoceréis seguramente los amaretti secos, unas pastas pequeñitas de almendra que prácticamente se deshacen en la boca al morderlos. Los amaretti tiernos o húmedos son unas pastas algo más grandes, con un corazón tierno y jugoso que recuerda al mazapán. Los ingredientes no podían ser más sencillos: almendra molida, azúcar y clara de huevo, al que se añade, según el gusto de cada casa, licor de sambuca, ralladura de limón. La receta original se prepara con un poquito de almendra amarga, que es esa que da ese sabor tan característico. Pero lo cierto es que no es siempre fácil de conseguir, por lo que algunas recetas agregan simplemente esencia de almendra amarga. Os doy ambas opciones en la lista de ingredientes. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, y vamos a ver ya cómo se preparan esta delicia de amaretti. Lo que tengo aquí es almendra molida. Puedes comprarla molida o comprarla entera y molerla en casa. Lo que no puedes usar es harina de almendras, ya que esta está desgrasada y obtendrías unos amarettis secos y sin aroma. Añade la almendra amarga también molida. Si no tienes forma de conseguirla, como es mi caso, no te preocupes. Emplea más almendra molida y después añades la esencia de almendra amarga para aportar aroma. Añade también el azúcar. ¿Y el impulsor? Lo que conocemos como levadura química o polvo de hornear. Remueve bien con una cuchara para que se mezclen bien todos los ingredientes. Y si queda algún grumo de impulsor, el mío se apelmaza mucho, por ejemplo, deshazlo con los dedos y vuelve a mezclar. Ahora separa las claras de las yemas de los huevos. Como veis, voy pasando la yema de una mitad de la cáscara a la otra y dejo caer la clara en un recipiente en el que pueda batir. Reserva las yemas para otra cosa, ya que no las necesitamos en esta receta. Ahora vamos a batir las claras a punto de nieve. Tengo que decir que soy un poco escéptica con este paso, ya que se trata de una masa muy densa y las claras se van a bajar al incorporarlas a los ingredientes secos. Eso sí, yo te quiero contar la receta tradicional tal cual es, pero siéntete libre de añadir las claras sin montar. Una vez montadas las claras, las añadimos a los ingredientes secos. Y solo si no has usado almendras amargas, añade unas gotas de esencia de almendra amarga. Ahora comenzamos a mezclar con las manos. A ser posible, utiliza un recipiente más grande que el mío, que a mí este me resulta muy práctico para los vídeos, pero estoy sufriendo para no sacar la almendra fuera. En algunas recetas se comenta que se debe incorporar con movimientos envolventes para no bajar las claras, pero es realmente mucha almendra. O se hace presión con la mano o no se consigue que se empape toda la almendra. Así que ve mezclando y presionando. Una vez que está todo incorporado, forma una bola con la masa. Y envuélvela en film plástico de cocina. Deja reposar una hora para que la almendra absorba la humedad y la masa sea menos pegajosa. Para dar forma a los amaretti necesitamos azúcar glass, pero si no tienes, puedes moler azúcar común con un molinillo. Yo he molido aproximadamente media taza, aunque sobrará. Una vez que la masa haya reposado al menos una hora, vierte azúcar glass en la mesa. Coloca la masa encima y hazla rodar un poco para embadurnarla. Divídela en dos mitades para que sea más fácil manejarla. Forma un cilindro alargado con cada una de ellas. Y una vez que los tengas, divide en porciones del tamaño de una nuez. Reboza bien cada una de estas porciones y forma una bola con ellas. Una vez que las tengas formadas, colócalas sobre una bandeja de horno. No van a crecer excesivamente, así que con dejar un par de centímetros de distancia entre ellas basta. No tires el azúcar que ha quedado en la mesa, recógelo con una espátula y espolvoréalo por encima. Añade un poco más si fuese necesario. Mientras tanto, estarás calentando el horno a 180 grados. Y una vez que está caliente, introduce la bandeja a altura media. Hornea unos 15 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo,
hasta que los amaretti tengan un ligero color dorado. Transcurridos unos 15 minutos, retira del horno y deja enfriar. Y ya están listos para consumir. No me dirás que no ha sido fácil. Fíjate además qué bonitos que quedan. Puedes dorarlos si quieres un poquito más, pero no te excedas porque la gracia que tienen es precisamente que el interior quede jugoso. Y es que lo mejor de estos amarettis es precisamente su corazón tierno. Fíjate cómo se dejan presionar. Y fíjate cómo queda este interior de tierno. Son una verdadera maravilla. Yo voy a guardarlos ya en una caja cerrada y los voy a poner, a ser posible, donde no los vea para no comerme uno detrás de otro. Y espero que os animéis vosotros también a preparar unos iguales en casa. Un saludo a todos.